En este video vamos a hablar sobre el uso de funciones en C++. Dentro de esta unidad vamos a ver qué es una función y para qué sirve. Vamos a ver las partes que componen una función, cómo usar las funciones que creamos. Vamos a ver distintas formas de estructurar nuestros programas para poder trabajar con funciones. También vamos a ver diferentes formas de pasar parámetros a una función. Acá no me voy a detener mucho porque lo vamos a ver mejor cuando lleguemos a este momento, pero hay distintas maneras de pasar parámetros. Una es pasaje por valor y otro por referencia. Y finalmente, después de que terminemos de ver todos estos temas, vamos a hacer un ejercicio que se puede resolver usando funciones. Las funciones son bloques de código que podemos reutilizar. Hasta ahora veníamos trabajando de una manera en la que toda la lógica de nuestro programa se encontraba en una única función, que es la función main, es decir, la función principal. Main en inglés significa principal. O sea, ese main que aparece siempre en cada archivo CPP que creamos es una función. Ahora, con el uso de funciones, toda esa lógica que teníamos en el main la podemos dividir en bloques de código más pequeños que se encargan de resolver tareas específicas y sacarlos del main para llevarlos a diferentes funciones que pueden ser ejecutadas desde el main o desde cualquier otra función. Supongamos que tenemos un programa que pide 2 números por teclado. En este caso, aclara que son naturales, así que son mayores a 0. Después decide cuál es el mayor y guarda su valor en una variable que llamamos número mayor. Para este ejemplo vamos a hacer que si son iguales asigna un 0 a número mayor. Después el programa pide otro número por teclado y después decide cuál es el mayor entre este nuevo que se ingresó y el valor guardado anteriormente en la variable número mayor. Los criterios para decidir cuál es el mayor van a ser iguales que el caso anterior. Bueno, si trabajamos como lo veníamos haciendo hasta ahora, toda esta lógica debería estar en la función main, o sea, como lo vemos del lado izquierdo de la diapositiva. Sin embargo, ahora podemos repartir todas estas acciones en distintas funciones que se encarguen cada una de una tarea específica. Esto no significa que esté prohibido escribir ninguna lógica en el main. Pero si identificamos acciones que se repiten, como en este caso la comparación de ver cuál es el mayor, o vemos que nuestro código se hace muy extenso porque realiza muchas acciones, se empieza a ser más difícil de leer. En ese caso nos conviene separarlo en funciones. En este ejemplo que tenemos acá, podríamos agarrar esa partecita de código que establece cuál es el mayor y meterla dentro de una función. Entonces desde el main, cada vez que queremos saber cuál es el mayor entre dos números enteros, no tendríamos más que llamar a estas funciones, como se observa en el ejemplo del lado derecho de la diapositiva. En términos de ejecución del código, llamar a una función es exactamente lo mismo que escribir el código de la función en lugar del llamado. Basándonos en este ejemplo que vimos recién, podemos identificar algunas de las razones por las cuales nos puede servir usar funciones. Una de ellas es que evita la repetición del código, como por ejemplo en el caso que vimos recién había una acción que se repetía 2 veces, que es la comparación de 2 números para saber cuál era el mayor. Al llevarlo a una función, este código lo vamos a tener escrito una única vez y cada vez que lo queramos usar simplemente vamos a llamar a esa función. Otra de las ventajas es que permite la abstracción de detalles. Esto significa que al llamar a una función, desde mi main por ejemplo, lo que vemos es cuál es la acción que se está realizando, como por ejemplo encontrar el mayor, y no cómo se está realizando, porque el cómo ahora va a pasar a ser responsabilidad de la función. A mi main ya no le importan los detalles de cómo se hace, simplemente le interesa qué es lo que se va a hacer. Por otro lado, cuando tenemos programas muy extensos, las funciones ayudan a que el código esté mejor organizado y sea más fácil de leer. Y otra ventaja es que cuando usamos funciones, el código es más fácil también de mantener. Supongamos que tenemos un bloque de código que se repite varias veces y de pronto queremos cambiar algo en la lógica de este bloque de código.
Si trabajáramos sin funciones, tendríamos que ir uno por uno a todos los lugares donde se repiten estas líneas para poder modificarlas. Pero si usamos funciones, lo tenemos que cambiar únicamente en la definición de la función, o sea, en un solo lugar. Veamos algunas de las características más importantes de una función. Las funciones realizan una tarea específica. Por ejemplo, sumar dos números enteros, comparar dos valores y decir cuál es el mayor, etc. Esta tarea que realiza la función es la que le va a dar su nombre. Es decir, si yo tengo una función que suma dos valores, la voy a llamar sumar. Acá vamos a usar el mismo criterio que usamos para las variables. Para que mi código se entienda mejor, tanto los nombres de las variables como los de las funciones deben ser representativos. La diferencia es que habitualmente el nombre de la variable va a ser un sustantivo, por ejemplo, suma o resultado suma, mientras que las funciones suelen nombrarse con verbos, por ejemplo, sumar o sumar enteros. Otra característica es que las funciones pueden ser ejecutadas dentro de otra función. Es decir, si yo tengo mi función sumar enteros, la puedo llamar desde mi main, y esto va a hacer que se ejecute el bloque de código que está dentro de la función del mismo modo que si estuviera escrito en el main. Para llamarla o invocarla pueden usar cualquiera de los dos términos, basta con escribir el nombre en la parte del código donde quieran que se ejecute. En este caso, la suma, por ejemplo. Más adelante igual vamos a ver esto con más detalle y con algunos ejemplos. Después, otra característica es que las funciones pueden tener uno, varios o ningún dato de entrada, los cuales vamos a llamar parámetros o argumentos. Por ejemplo, nuestra función sumar enteros podría tener como argumentos los dos números enteros que queremos sumar. Después, también nuestras funciones pueden tener un dato de salida o no tener ninguno, al cual nos vamos a referir como retorno, es el valor retornado, el dato de salida. Ojo con esto que las funciones pueden recibir más de un parámetro, pero no pueden devolver más de un valor. Si seguimos con el ejemplo de la función sumar enteros, el valor retornado sería el resultado de la suma, ¿sí? Recibe como parámetro los dos números que yo quiero sumar y tiene como dato de salida, como retorno, el resultado de esta suma. Para poder usar funciones, tenemos que seguir tres pasos fundamentales que son la declaración, la definición y el llamado a la función. La declaración nos sirve para dar a conocer la existencia de esta función. Así como cuando nosotros declaramos una variable para después poder usarla, las funciones también tenemos que declararlas para luego poder llamarlas, ¿sí? Para poder utilizarlas. La definición de una función es el bloque de código que tiene toda la lógica que hace a la función, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una función que se encarga de sumar, la definición sería todo el código que yo necesito para que esa suma se lleve a cabo. Y después, por último, tenemos el llamado a la función. El llamado a la función es el uso de la función, ¿sí? Que es en cualquier parte de mi código donde yo necesite ejecutarla, la voy a llamar. Acá vemos un ejemplo de cómo declarar una función. Los componentes que necesitamos para poder declarar una función son el tipo de dato que retorna, el nombre de la función y los argumentos que va a recibir, o parámetros, pueden decirle de cualquiera de las dos maneras. El tipo de dato que retorna es generalmente nos vamos a referir a este componente como el tipo de la función. ¿Sí? Si es una función que retorna un valor entero, vamos a decir que es una función de tipo int. Habíamos dicho también que las funciones pueden no retornar ningún valor. En ese caso, vamos a estar hablando de una función de tipo void. Entonces, acá en este ejemplo tenemos la palabra int para decir que es una función que retorna un entero, pero si fuera una función que no retorna nada, en lugar de este int pondríamos la palabra void.
Después tenemos el nombre de la función, que habíamos dicho que iba a ser un nombre representativo para saber qué es lo que va a hacer esta función. En este caso la llamamos sumar enteros. Después, entre paréntesis, vamos a poner los parámetros que va a recibir esta función. Los parámetros van a estar separados por coma y tenemos que ponerle el tipo de dato y el nombre, parecido a cuando declaramos una variable. En caso de que una función no reciba ningún parámetro, vamos a poner los paréntesis vacíos. Una vez que tenemos declarada la función, para que esta función haga algo, tiene que estar definida. Para definir una función necesitamos el encabezado, que como pueden ver es casi lo mismo, es exactamente lo mismo que la declaración de la función, con la diferencia de que en lugar de cerrar con punto y coma, lo que hacemos es abrir unas llaves y después cerrarlas. Pero antes de cerrarla lo que hacemos es escribir el desarrollo de la función, es decir, toda la lógica que resuelve el problema para el cual esta función fue creada. En este caso estamos viendo que lo que se hace es una suma. Entonces, esta función calcula el resultado de esta suma y lo que hace es retornarlo. Como es una función de tipo int, lo que va a retornar es un valor entero. Una vez que ya tenemos nuestra función declarada y definida, ya estamos en condiciones de usarla. Bueno, acá estamos en el main. Y yo lo que quiero es resolver una suma y guardar el resultado en una variable entera que yo declaré acá dentro de mi main que se llama resultado suma. Para poder ejecutar la función, para poder hacer el llamado, lo que tengo que hacer es escribir el nombre de la función y entre paréntesis pasarle los parámetros que yo quiero que sume en este caso. Los parámetros que yo le quiero enviar son número 1 y número 2. Entonces simplemente le paso estos dos datos separados por coma. Como la función sumar enteros retorna un valor entero, entonces yo puedo directamente asignar, usando el operador de asignación, el resultado de esta función a nuestra variable resultado suma. Hasta acá vimos todos los conceptos fundamentales para poder trabajar con funciones. Es decir, la declaración, la definición y cómo usar nuestras funciones. Ahora, ya si nos paramos a un nivel un poco más global, más a nivel del programa, podemos encontrar dos maneras diferentes, muy diferentes entre sí, de cómo trabajar con funciones. Por un lado, tenemos una forma que es la más parecida a como venimos trabajando hasta ahora, que es crear un único archivo CPP en el cual se va a encontrar el main también, y yo adentro de este mismo archivo voy a hacer todas las definiciones de las funciones y las declaraciones. Y dentro de mi main voy a poder utilizar todas las funciones que yo tenga definidas adentro de este archivo. Otra manera de trabajar es crear, en lugar de un archivo suelto, crear un proyecto de C++. Y dentro de este proyecto yo voy a tener diferentes archivos. Uno de los archivos va a ser el archivo principal, que es el archivo main, que acá yo voy a tener mi función main, con la que vengo trabajando hasta ahora. En otros archivos separados yo puedo tener archivos que tengan funciones, que tengan todas las definiciones de las funciones, y puedo tener otro tipo de archivos que tengan las declaraciones de esas funciones que están definidas. Y después, desde mi archivo principal, es decir, desde el archivo main, lo que puedo hacer para poder utilizar todas esas funciones es incluir las hojitas donde yo tengo las declaraciones de las funciones. Entonces, de esa manera, yo voy a poder adentro de mi main llamar a todas las funciones que necesite que estén declaradas en esas hojas que yo estoy incluyendo. Ahora vamos a ver bien igual cómo es que se hace esta inclusión y demás.
Acá vemos un ejemplo del primer caso, ¿sí? Del caso en el que estamos trabajando con funciones dentro del mismo archivo que yo tengo mi función main. Es decir, acá mi programa está compuesto por un único archivo CPP. Como pueden ver, tengo arriba de todo la declaración de la función. Después tengo mi main y abajo de todo tengo la definición de la función. Yo podría la definición de la función ponerla en el lugar donde está ahora la declaración y en ese caso yo no tendría necesidad de declarar esta función. Esto es en estos casos en los que yo trabajo con un único archivo, porque la declaración, como habíamos dicho, es para que el main se entere que existe esta función. Y como yo la tengo definida abajo, si yo no la declaro arriba, entonces el main no se entera. Pero si yo ya tuviera definida la función antes de empezar el main, entonces no haría falta declararla, porque es como que ya la misma definición estaría funcionando, estaría cumpliendo también el rol de declaración. Ahora vamos a ver cómo trabajar con el segundo enfoque que mencionamos, es decir, el enfoque de trabajar con un proyecto de C++. Acá se vuelve un poquito más complejo y tenemos que seguir una serie de pasos para poder armar nuestro programa. Lo primero que tenemos que hacer es crear el proyecto de C++. Una vez que creamos el proyecto vamos a ver que se genera automáticamente un archivo main.cpp, que este archivo va a ser prácticamente igual a cuando nosotros creamos un archivo suelto. El segundo paso es crear una hoja donde vamos a declarar las funciones, que va a ser un header, ¿sí? Este es un tipo de archivo distinto, no es un .cpp, sino va a ser un .h. Y acá lo que hacemos es declarar todas las funciones con las que vamos a trabajar. Supongamos que lo llamamos mifunciones.h. Después lo que tenemos que hacer es definir todas esas funciones. Para eso vamos a crear el archivo mifunciones.cpp, que este sí es un archivo .cpp igual que en main. Y acá van a estar todas las definiciones de las funciones que declaramos en mifunciones.h. Una vez que tenemos nuestra hoja mifunciones.h y nuestro archivo mifunciones.cpp, lo que podemos hacer es incluir mifunciones.h en el archivo main, en caso de que yo quiera usarlo en el main, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro del main voy a incluir mifunciones.h y acá ya voy a estar en condiciones de dentro del main usar estas funciones que estén definidas en mifunciones.h. Es decir, puedo hacer llamado a todas esas funciones. Ahora vamos a ver bien cómo quedaría esto en el código. Cuando creamos un archivo .h, ¿sí? Por ejemplo, el archivo mifunciones.h, al abrirlo vamos a ver que hay unas líneas que se generan automáticamente. Las declaraciones de las funciones las tenemos que escribir después de la línea que dice define y antes de la línea que dice end if, ¿sí? Ahí, en esa parte, van a ir todas las declaraciones de las funciones que yo después quiera definir. En este caso es una sola y hay una solita, pero si yo quisiera poner más, abajo de esta podría listar todas las declaraciones que quisiera. Después, al crear el archivo mifunciones.cpp, lo que vamos a hacer es escribir el código para definir las funciones que estén declaradas en el mifunciones.h. Como pueden ver, la estructura es muy parecida al archivo main, ¿sí? Al archivo con el que ya conocemos. La diferencia es que en lugar de tener la palabra main, acá está la palabra sumar enteros. Si yo tuviera más funciones declaradas en mifunciones.h, en este mifunciones.cpp, abajo de esta función sumar enteros podría definir todas las funciones que yo tenga declaradas en el .h. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro archivo mifunciones.h y el archivo mifunciones.cpp, ya estamos en condiciones de
usar estas funciones desde otra función, desde otro archivo. Ahora nos vamos a parar en el archivo main.cpp. Supongamos que es acá donde queremos usar esa hoja de funciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es, antes de la función main, hacer el include de mi funciones.h. Se usa la palabra reservada include y antes se pone el símbolo numeral y después entre comillas se escribe el nombre del archivo .h. Una vez que ya hacemos esto, estamos en condiciones de adentro del main o de la función que corresponda, llamar a las funciones que estén en el .h que estamos incluyendo. Para terminar con esta unidad, vamos a hablar sobre las formas de enviar parámetros a una función. Nosotros habíamos dicho que existían dos maneras distintas. Una es pasaje de parámetros por valor y otra es pasaje de parámetros por referencia. Supongamos que tenemos una función que se llama duplicar entero, que lo que hace es recibir un número entero y devolver este número entero multiplicado por 2. Entonces, cuando desde el main llamamos a la función duplicar entero y le enviamos el parámetro num, en este caso, porque lo llamamos así, lo que hacemos es enviarle una copia de la variable num. Es decir, lo que le enviamos es el valor que tiene esa variable. Y después de llamar a la función, si yo a esa variable num la modificara adentro de la función, no se vería afectada la variable original, porque lo que estamos haciendo es enviarle una copia, no la misma variable. Entonces, para duplicar este num, para tener el valor duplicado, lo que tenemos que hacer es crear otra variable, porque este num no se va a ver afectado por los cambios que sufra adentro de la función. Ahora, si trabajamos con la misma función, duplicar entero, esta vez esta función la estamos haciendo de tipo void, y lo que hace es recibir el número a duplicar, lo recibe por referencia, ¿sí? Fíjense que acá se está usando el símbolo ampersand antes de poner el nombre del parámetro. Esto significa que ese parámetro se va a enviar por referencia. Entonces, adentro del main, cuando yo llamo a la función duplicar entero y le envío la variable num como parámetro, lo que le estoy enviando no es una copia del valor, sino que es una referencia a la variable num. Esto significa que los cambios que se realicen sobre esta variable adentro de la función duplicar entero van a verse reflejados también afuera de la función. Es decir, la misma variable num, si es multiplicada por 2 adentro de la función, también va a aparecer multiplicada por 2 afuera de la función, es decir, adentro de la función main. Esa es la diferencia entre el pasaje por valor y el pasaje por referencia. La primera, es decir, el pasaje por valor, lo que hace es enviar una copia de la variable, es decir, envía solo el valor y no afecta a la variable original, mientras que el pasaje por referencia envía una referencia a la variable. Entonces, adentro de la función se tiene acceso a esa variable original. Entonces, si se modifica, también se va a modificar la variable original.